y lo dejé soltero. Y lo más tremendo del asunto, ¿sabe cuál es? Que no me invita a la boda, hermano, ni me anuncia. Y el miércoles que me entero que se había casado, digo, Padre Santo, este lo tengo que ver y lo tengo que cuadrar, hermano. Porque se me imaginó, ¿sabe qué me imaginé? Dije, Padre, no permitas que así pasen las bodas del Cordero, que no me inviten, porque esto está... Pero gracias, hermanos, que Dios les bendiga. De verdad es una bendición estar aquí en casa. Hoy en la mañana tuvimos un culto glorioso. Yo creo que pueden descender, hermanos, por favor, que Dios les bendiga. Glorioso y tan tremendo que es nuestro Rey, que de alguna manera lo viene confirmando, porque la palabra profética, cerramos, no sé si lo vieron, pero cerramos el culto con que hay una puerta abierta, que Él abrió una puerta y que nadie la va a poder cerrar, y que los débiles, pues los que tienen poca fuerza, que hemos guardado, dice su palabra, yo se lo estoy parafraseando, la palabra que el Señor mandó es esa. Anímense, agarren fuerza. Yo he descendido, pero mire qué interesante, porque me quedaba meditando yo, y otro de los versículos que estábamos platicando era sobre cómo y Pedro y Juan iban caminando y estábamos viendo algo bien tremendo, porque la palabra dice que Él ha descendido porque se ha agradado de nosotros. Es decir, yo se lo parafraseo como yo lo interpreté, perdón. Yo creo que ¿cómo agradamos a Dios? ¿Cómo agrada usted a Dios? Ayúdeme, ¿cómo agradamos a Dios? Con obediencia, pero ¿cómo más dice la carta de Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso era lo que estábamos predicando precisamente en la mañana, que una de las cosas que vio el apóstol Juan con Pedro y Juan es que en el paralítico de la puerta de la Hermosa vio fe en él. Y de la misma manera, si Dios desciende y camina sobre nosotros, lo primero que va a buscar, aparte de fruto, es fe. Y acuérdense que la fe es un fruto. Y eso nosotros tenemos que tenerlo para poder agradar a Dios. Y también tenemos que tener los ventiladores encendidos, ¿va, hermano? Para que no tengamos mucho calor, ¿va? Pero gloria a Dios. Así es de que yo creo firmemente de que Dios de alguna manera pues está dispuesto esta mañana a ministrar nuestro corazón. Y pues definitivamente yo sé que estamos aquí con el propósito de buscar del Señor. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, tocar un tema en Lucas capítulo 12, versículo 37. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, y acercándose le servirá. Fíjese qué interesante, porque pues yo creo que una de las cosas que tenemos que estar haciendo nosotros los siervos es sirviendo. Y esto me llama mucho la atención, porque ahorita que estaba allá arriba en la oficina del hermano pastor, me estaba contando hermana, ¿cómo se llama? Sofi, que ella le dio clases al joven que está tocando y a muchos de los jóvenes que hoy están sirviendo al Señor, y eso es una bendición porque continúa sirviendo. Entonces la Escritura dice claramente que cuando el Señor regrese pues debemos de estar sirviendo, pero hay un pasaje bien impresionante, hay una frase bien impresionante que dice, y lo sentará a la mesa. Fíjese qué interesante, porque no se va a sentar usted, lo van a sentar. Es decir, no va a llegar usted corriendo y se va a ir a sentar, sino que ahí se espera y lo van a sentar. Entonces yo empiezo a ver en este versículo, mire qué interesante, porque como que el servicio y el estar velando nos va a dar a nosotros el privilegio de que nos sienten en un lugar en la mesa. El lugar depende de nuestro servicio y de nuestro tiempo de estar velando. No sé si me estoy a entender. Es decir, son dos cosas que está diciendo el Señor aquí en Lucas capítulo 12, versículo 37, a quienes el Señor hay, quienes sí estén sirviendo al Señor, y a quienes hay velando, los va a sentar a la mesa. Entonces yo quiero platicar con usted, el tema es alrededor de la mesa. Fíjese qué interesante.
alrededor de la mesa. ¿Por qué alrededor de la mesa? Porque cuando vemos cosas gloriosas en la Escritura, alrededor de la mesa se van a manifestar las estaturas de cada uno de nosotros. Es decir, en la mesa de Jesús nosotros vemos que el más grande era Pedro y el más pequeño era Juan. ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí? Te estoy tratando de que, ¿por qué le digo yo? Fíjese, pues el más pequeño Pedro y el más pequeño Juan. Fíjese que una de las estaturas, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, es que Pedro, el más grande, se atreve a decir y dice, si yo puedo morir contigo. Y eso no lo puede decir un niño, eso lo tiene que decir alguien que ya alcanzó una estatura de madurez. Pero cuando miramos a Pedro solo fueron palabras, porque Pedro, usted sabe que a la hora de los tunazos salió corriendo. Entonces no había alcanzado la estatura. Solamente lo manifestó hablando en la mesa, pero no había alcanzado la estatura. Entonces de alguna manera nosotros tenemos que ver que el más pequeño, siendo Juan, estuvo con él, porque se recuerda usted que estuvo en la cruz. Y desde la cruz le dijo Jesús, Juan, ahí está tu madre, cuídala. ¿Se recuerdan ustedes de esos pasajes? Entonces, totalmente nosotros lo vemos, y estoy hablándole de la mesa de Jesús, que agarraron al menor y alcanzó una estatura. Si vemos la mesa de José, vemos que Benjamín, el menor, lo pusieron de primero y no los mayores. Que esto es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? Alrededor de la mesa nosotros vemos cosas gloriosas, es decir, que de alguna manera tenemos que aprender algo glorioso, y es una continuación de lo de la mañana. Tenemos que buscar que se abra la puerta de revelación a nuestra vida para poder ir alcanzando madurez. Si no, no vamos a alcanzar madurez. Por eso el tema alrededor de la mesa. Pero yo le quiero pedir que me acompañe a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento, por este tiempo glorioso, Señor, porque, como bien decía tu hija amada, no es con espada, no es con ejército, sino es tu Santo Espíritu, el que necesitamos para que nos enseñe y nos traslade, Señor bendito, este tiempo glorioso, esta enseñanza gloriosa y las cosas, Padre, que se dan alrededor de la mesa. Por favor, yo te suplico, Señor, que esa unción quíntuple sea derramada sobre esta casa y que nosotros podamos tener, Padre, esa retención de tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la honra y te damos, Señor, a ti todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Bueno, entonces yo le voy a platicar con la ayuda del Señor de las dos mesas, de la mesa de José y de la mesa de Jesús. Que ahí me quiero ir, si el Señor me lo permite, tratando de llegar a lo que queremos. Génesis 43, versículos 33 y 34 dice: y lo sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura y el más joven conforme a su juventud. Y los hombres se miraban unos a otros con asombro. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron. Ahora, note por favor, ¿quién era el mayor? ¿Quién era el mayor de los hijos de quién? De Jacob. ¿Quién era el mayor? No te escucho vos decir. Rubén, ok. Y el menor, Benjamín. Entonces, supuestamente el que tenía que tener 5 porciones más era el mayor, pero no fue así, se las dieron al menor. Y esto literalmente es que fíjese que es interesante, 5 veces mayor. Ahora, note algo, que cuando usted que lee la palabra, usted lo sabe, que hay cosas gloriosas en este versículo que tenemos que ver y que tenemos que analizar. Lo primero que sucede, fíjese pues, lo primero que sucede es que a los 11 hermanos los mandaron de regreso. A los 11 mayores los mandaron de regreso, pero Benjamín se quedó en la casa de José. Fíjese qué interesante. Cuando le dieron sus 5 porciones, lo bendijeron más
y regresaron a los hermanos a su casa, pero a Benjamín lo dejaron en la casa. No lo mandaron de regreso. ¿Qué se le estoy tratando de decir? Que va a venir cuando está pasando. Esto es figura, hermano, perdóneme que se lo diga con todo esto, pero esto es figura de aquellos que han alcanzado a sentarse, han alcanzado madurez al sentarse a la mesa, que estos se van a quedar en la casa de nuestro hermano mayor, que es Cristo, cubiertos, y los demás pueden estar pasando angustia. Él no pasó angustia, él se quedó en la casa, y a los demás los mandaron de regreso. No sé si me estoy dando a entender. ¿Me estoy dando a entender? Denle un aplauso, Señor, si me estoy dando a entender, porque gloria a Dios, porque gloria a Dios. Porque literalmente tenemos que poner, hermano, ver esto con zoom y analizar que los que alcancen estatura como de Benjamín, estos se van a ir en el rapto, y los otros tienen que pasar un tiempo de angustia para lavar sus vestiduras y poder entrar delante de la presencia del Señor. Entonces, literalmente, yo creo, y le preguntaba al Señor, desde en la mañana, o desde que me dieron el privilegio, le preguntaba yo al Señor y le decía: Padre, ¿cómo le entramos a estos dos cultos? Y el Señor me hizo saber, como el sol de justicia dice que va de aumento en aumento hasta que el mediodía, llega el mediodía y la plenitud. Entonces me empezó el Señor a ministrar y me dijo: bueno, vamos a empezar por las puertas y luego vamos a ir de aumento. Y le digo: bueno, entonces, ¿cuál será la razón? Y me dice que definitivamente hay comida para los menores, para los medianos y para los mayores. Y yo creo que ahorita usted está recibiendo esto porque Dios lo cataloga y lo ve a usted como un mayor. No sé si me di a entender. Entonces, esta parte de la Escritura necesitamos nosotros ir entendiendo. ¿Por qué le digo yo esto? Porque estaban hablando de una cosa bien interesante. Fíjese pues, en Génesis, gracias mijo, en Génesis 44, 1, 2 dice: entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor con el dinero de su grano. Y él hizo conforme a lo que había dicho José. Ahora, yo sé que usted ha leído y ha dicho y ha visto desde el principio que el Señor, el Padre, dijo que iba a hacer un nuevo pacto con nosotros. Cristo en la mesa dice: este es el pacto, este es el nuevo pacto que voy a hacer con ustedes. ¿Cuál fue el nuevo pacto? Él levantó la copa y dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que entender que cuando tú y yo estamos en pacto con el Señor, lo primero que tenemos que ver o aprender es a ver esa copa del pacto dentro del grano. En otras palabras, tenemos que aprender a ver ese pacto dentro de la Biblia. Porque muchos, hermanos, pasamos desapercibidos viendo las cosas gloriosas que el Señor tiene. Tomo un ejemplo. Voy a tomar dos ejemplos de la hermana que ministró. Fíjese pues, ella nos dijo: cuando David fue con una piedra, mató a un gigante, ¿verdad? Ok. Eso, fíjese qué interesante, nosotros lo podemos ver en el grano, pero si analizamos desde el grano o desde el principio, nos vamos a dar cuenta que David no agarró cualquier piedra. Dice la Escritura que David caminó, se metió a lo profundo del río y estuvo buscando las 5 piedras dentro del arroyo. ¿Así dice la Escritura, sí o no? Entonces, no las agarró de la orilla, se metió a la profundidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos la profundidad o la corriente del río que viene abajo, trabaja las piedras para hacerlas de una manera diferente o lisas. Lo que le estoy tratando de decir es que cuando metemos a la profundidad de la palabra, nos van a trabajar, vamos a empezar a ver cosas gloriosas que nos van a hacer ver lo que nosotros no ven. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ver en el trigo las cosas gloriosas de la Escritura. Otro ejemplo, que mire que estaba dándole al Señor, otro ejemplo de lo que ella utilizó. Dice que de 5 panes y 2 peces hizo un milagro glorioso, ¿sí o no? Bueno, ahora mire pues qué impresionante. 5 panes y 2 pescaditos. Ahora, cuando usted lee
Nosotros vemos el resultado del milagro, pero cuando usted lee, se da cuenta que a él le llevaron los 5 panes y a él le llevaron los 2 peces. Y él solo levantó sus manos y dijo: Padre, bendice estos alimentos. Él no convirtió los peces en abundancia ahí, perdóneme, pero se los dio a los discípulos. Entonces, ¿dónde estuvo el milagro? ¿Dónde estuvo el milagro? Fíjese que se los dio a los discípulos. Permíteme agarrar tu teléfono. Pongamos a ver que estos son los 5 panes y el Señor vino, dio gracias y se los dio a los discípulos. ¿Qué hizo? Se los dio. ¿Qué hicieron los discípulos? Tené. Y cada vez que daban, se iba multiplicando. Entonces, el milagro está en dar, creyendo por fe y en dar. Entonces, cuando miramos esas palabras, cuando miramos ese trigo, lo glorioso que es entender que la copa está en ese grano, entonces vamos a ser mayormente bendecidos. Aunque no le den un aplauso al Señor, porque eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor desea. Entonces, hermano, literalmente tenemos que entender eso. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre que Benjamín se quedara y los demás fueran devueltos a casa? Simplemente ver la copa del pacto en el saco de trigo. Aprender a buscar, es decir, hay una diferencia escritural, escatológica, hermano, que la Biblia nos enseña. Según los estudiosos, dice que había 7 días de Egipto hacia la casa donde vivía Jacob. Y eso, recuérdese que hay 7 años entre la gran tribulación y el rapto. Es decir, entre el rapto nosotros nos vamos a la mitad y se quedan todavía otro tiempo. Pero entonces la diferencia escatológica es que literalmente nosotros somos llamados a ver esa copa del pacto dentro del saco de trigo. Si no, tenemos un problema grande. Y el problema grande, Padre, aquí como avanza el tiempo, hombre, yo estoy emocionado y el tiempo ya lo estoy. Mire lo que dice Mateo 21, 12, 3. Y él le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Muchos podrán llegar, pero no podrán entrar. Muchos pueden llegar, pero no podrán entrar. Entonces, lo que le estoy tratando de decir, que la iglesia de Cristo debe de tener en su boca la copa del pacto, porque pueden llegar, pero no entrar. Podemos llegar, pero no entrar. Entonces, literalmente a mí me pone a pensar esto. Porque según lo que alcanzo a entender en la Escritura, lo que alcanzo a ver es que no se puede echar, según lo que veo en la Biblia, a nadie al infierno hasta que no sea la segunda venida pública de Cristo a la tierra. Mientras ese proceso se da, estamos en un lugar de reposo, viviendo las cosas gloriosas con el Cordero Santo. Entonces, muchos pueden llegar. Dígale al que tiene la par: puedes llegar si no te pones pilas, pero no puedes entrar. Va que no estamos muy bien con esto, ¿va? Va, pues se lo voy a decir de esta manera. La copa del pacto, porque se lo voy a tratar de decir, esa copa del pacto es el pacto del Padre a través de Cristo. Y cuando nosotros rechazamos esa copa, estamos rechazando el pacto del Padre. El pacto, es decir, la copa es un requisito para poder entrar de nuevo a la casa del Padre. ¿Le puede dar un aplauso, Señor? Tal vez que solo para emocionar, para que yo me goce, hermano, porque lo veo a usted algo triste, hombre. Porque, hermano, entienda que el pacto no es un suceso. Porque, por ejemplo, ahora mire, todos los ejemplos me los está dando el Señor. Este muchacho hizo pacto con su esposa. Ese fue un suceso. Pero eso tiene que conllevar una relación hasta llegar a un conocimiento.
Porque si no, entonces estaría solamente un suceso. Como usted puede venir y hoy nos toca Santa Cena, un suceso. Pero esto nos tiene que llevar a evolucionar hasta tener un conocimiento, hasta que podamos decir como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, porque su genética se ha metido dentro de mí. Porque, hermano, usted sabe, nos lo han repetido hasta la saciedad. Una cosa es que Cristo viva en usted y otra cosa es que usted viva en Cristo. Porque como garantía tenemos a Cristo en nosotros, ¿sí o no? Pero meternos nosotros dentro de ese cuerpo glorioso, eso es lo que tenemos que alcanzar. Y eso va a ir dándose hasta que nosotros vayamos entendiendo que el pacto no es solamente un suceso, sino es un caminar constante hasta llegar a una estatura que quiere el Padre que lleguemos. Entonces, literalmente, no podemos hacer, por eso nosotros tenemos que aprender que esto no es un rito, sino es una oportunidad más de poder empezar a madurar y a crecer espiritualmente. Amén. De alguna manera, yo creo que, hermano, mire, un pacto no se puede deshacer. ¿O sí vos? O sea, que ahorita ya entraste al pacto, olvídate, hermano, que no vas a inventar cosas, ya no se puede deshacer. Que lo que nosotros tenemos que hacer o entender es que Dios va a reconocer la iglesia que puede o que sabe manejar la copa del pacto. Fíjense qué interesante. En la escritura de José vimos, José no trató mal a ninguno de sus hermanos. ¿O sí? A todos los sentó a la mesa, a todos les sirvió, a todos dijo que les sirvieran. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios ama a todo el mundo y no quiere que nadie perezca. Pero hay una diferencia: aquellos que alcanzaron estatura los ama aún más. Porque Dios va a amar a todos por igual, o Dios ama a todos por igual, pero el problema es que nos ama y a otros nos da mayores beneficios. Entonces, definitivamente, yo creo firmemente que hay algunos que nos van a costar, o algunos benjamines que nos va a costar menos lo que a otros les cuesta bastante, porque Dios te da ese beneficio. Ejemplo, que de repente el Señor empieza a inquietar tu corazón y voy a empezar a trabajar por mi cuenta. Te va a costar menos cuando empeces a emprender una obra que a otros que les ha costado más. ¿Por qué? Porque hay un beneficio de parte de Dios para tu vida. Hay un beneficio de parte de Dios para lo que emprendas. Hay un beneficio de parte de Dios para tu familia, para tus hijos, para todo lo que tú hagas. Dios te ama, pero hay un beneficio especial para ti. Porque sabemos. Porque, hermano, perdóneme, cuando yo veo la escritura, José únicamente por el que lloró fue por Benjamín. Esto es glorioso, hombre. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tiene que venir esa revelación de parte de Dios para nosotros, de que lo que hacemos no lo hacemos por costumbre ni por hábito, sino porque queremos ver esa copa del pacto manifiesta constantemente ahí y en nuestras vidas. Eso es bien tremendo. ¿Por qué? Porque, hermano, perdóneme, hombre. Cuando estamos dentro de ese pacto, o mejor dicho, perdón, cuando aprendemos a ver ahí la copa, usted no va a ser circunstancial, usted no va a ser, como dice la escritura, no seamos como alguien que viene, que se lo lleva el viento, que no estamos estables, porque usted ha aprendido y sabe literalmente que cuando está en pacto
nada lo va a poder mover, nada lo va a poder cambiar, nada le va a poder hacer cambiar su pensamiento, porque sabe que a usted alguien lo sostiene y se llama Cristo Jesús. Venga lo que venga, su casa está cimentada sobre la roca, su casa no la puede mover de ahí, porque usted no es un circunstancial, usted no es cambiante, usted está sobre la roca, literalmente. Tenemos, mire, yo se lo digo y se lo repito, tenemos que levantar esa generación que aprenda a llevar, por ejemplo, en mi caso, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, a que puedan ser levantados en esa generación de poder entender que ahí hay un pacto que nos va a sostener hasta que Cristo venga por nosotros. Porque literalmente, hermano amado, estamos viviendo tiempos en que aún los mismos padres están perdiendo de vista la copa del trigo y no están haciendo lo que nos dijo el Señor que teníamos que hacer. Cuando tú te levantes, enseñarás a tus hijos. Cuando estés en la mesa, enseñarás a tus hijos. Al acostarte, enseñarás a tus hijos. Cuando tus hijos te pregunten: Padre, ¿y qué es ese rito que estás haciendo ahí? Cuando levantas esa copa, tú les dirás que con mano extendida Jehová de los ejércitos te sacó de la esclavitud de Egipto y te metió a una tierra que produce leche y miel, y les hará saber que Jehová tu Dios uno es y que nada en él es cambiante. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios tiene cuidado nuestro, y eso lo tenemos que ver literalmente en estos tiempos que estamos viviendo, hermano. Literalmente. Ay, Padre Santo, ¿cuánto? Y no ha venido el pastor. Es que yo miro esa cosa y ahí me siento como que no avanzo, hermano. Gloria a Dios. Mire qué interesante es esto. Juan capítulo 5 versículo 43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Que un hombre, una iglesia que está en pacto, una iglesia que ha entendido eso, es alguien que tiene cobertura. Jesús dijo: yo no vine en mi nombre, yo tengo a alguien que me cubre, es mi Padre. Yo no estoy haciendo las cosas por mí, las estoy haciendo por mi Padre. Nos está enseñando la importancia de tener, hermano, una cobertura sobre lo que nosotros hacemos. De entender que hay alguien que da testimonio de nosotros en la tierra, como cuando salió la voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque entiende lo que es tener un padre, que entiende lo que es tener una cobertura, entiende lo que es estar bajo un pacto. No nos podemos mover solos. De hecho, esa fue la enseñanza del apóstol Pablo en cuanto a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjese qué interesante. Pero aquí veo yo algo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, si está diciendo un verdadero hijo en la fe, quiere decir que hay hijos que no son verdaderos. Perdón que se lo diga así, mija, pero así dice. Si está diciendo Pablo un verdadero hijo en la fe, puede haber hijos que no son verdaderos. Y el beneficio de ser un hijo verdadero dice que va a tener gracia, misericordia y paz de parte de Dios. En otras palabras, que alguien dé testimonio de nosotros como hijos verdaderos en el cielo es impresionante. ¿Se imagina usted? Mire pues, que Cristo reprenda al diablo, pero al diablo no le gusta que den testimonio suyo, buen testimonio suyo en el cielo. Ejemplo, ¿qué pasó con Job? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Ah? ¿Has visto a mi siervo? No hay otro como él, íntegro, fiel en la tierra. ¿Cómo se puso el enemigo? Se enojó. ¿Por qué?
porque el padre estaba dando testimonio de hijo legítimo. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que, hermano, si usted está pasando el Niágara en bicicleta, no se preocupe, porque probablemente en el cielo están dando buen testimonio de que usted es un hijo verdadero y está atravesando situaciones que no entiende, pero en el cielo sí lo entienden, y en el cielo, desde el cielo viene la fuerza para levantarlo, porque allá sí están dando testimonio de que es un hijo verdadero, aunque no le den un aplauso al Señor. El Padre da testimonio, el Padre da testimonio. Eso es interesante. Ay, Padre Santo. Testimonio es palabras en la boca de un testigo. Y ese testigo es Cristo. Literalmente. Cuando nosotros tenemos o estamos metidos dentro de ese pacto, algo que tenemos que tener es lealtad. 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 Usted sabe, y la Biblia lo enseña, que por ejemplo, Benjamín era hijo de padre y madre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tenía doble vestidura. Y eso mismo es lo que enseña el Señor, que tenemos que ser hijos de padre y madre. Mire lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. ¿Qué está diciendo el Señor? Se lo voy a decir de esta manera. Esto lo está enseñando su amado y mi amado, porque espero que Cristo sea su amado. Es mi amado el que está diciendo, mira, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, le hago una pregunta. ¿Cómo ve usted a la iglesia? ¿Cómo ve usted a la iglesia? ¿Cómo ves tú a la iglesia? ¿Cómo ves tú a la iglesia? Porque nuestro Padre está en los cielos. Nuestro hermano mayor es Cristo Jesús, pero ¿tú cómo ves a la iglesia? Porque yo te digo algo, si tú ves a la iglesia como una madre nodriza que te está preparando a través de los... no vas a cambiarte, no vas a irte a otro lugar, porque sabes que aquí te está formando el Señor y tú eres hijo de padre y tú eres hijo de madre y hay doble cobertura sobre ti, porque has entendido que la iglesia es tu nodriza, es tu madre que te prepara para encontrarte con tu amado y te lleven delante del Padre en ese pacto. No te vas a mover fácilmente, no te vas a cambiar fácilmente. Y eso es lo que Él está diciendo, hermano. Eso es lo que yo interpreto. Padre, Dios es bueno. No la cambiamos. O usted cambiaría a su madre. Tú cambiarías a tu madre. La bendecimos, mamá. Yo te bendigo porque has dado tu vida por mí. Me has preparado ante estas. ¿Para qué no la cambiamos? No la podemos cambiar. Nos podemos disgustar porque no nos gustan las cosas que se puedan hacer en algún momento, pero no cambiarla. Te puedes enojar porque no te dejó llegar tarde, vamos. Ahora ya no, ahora ya tenemos que preparar, pero nos podemos enojar. Pero no cambiarla. Porque al final llegamos a entender que todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto, y que Dios nos puso en un lugar para ser preparados. No podemos cambiar. Ay, Padre Santo, yo me bajo y me subo, pero gloria a Dios. Entonces mire lo que dice esto. Génesis capítulo 43, versículo 30. José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó donde llorar. Entró en su aposento y lloró. Entró en su aposento y lloró. Entonces, hermano, perdóneme, otra de las cosas que tiene que tener la iglesia, porque hay dos clases de iglesia, o sea, tenemos que ver que hay una iglesia tipo Benjamín y una iglesia tipo Juan. Y una de las cosas que tenemos que tener es la sensibilidad. La sensibilidad. Cuando usted y yo venimos equipados, o mejor dicho, el Padre puso sentimiento de sensibilidad en nuestro corazón.
Porque si tú te vuelves insensible, difícilmente vas a regresar a la casa del Padre. Y muchos de nosotros tenemos corazón duro. Y el Señor tiene que trabajar en parte con nuestro corazón para volvernos sensibles a las necesidades de otros. Mire, solo un amén. Pero por ese amén, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito que Dios trabaje en mi corazón para que se haga sensible. Porque mire, hermano, y yo le digo una cosa. Cuando me fueron a poner aquí mero tecnológico, me mandaron para allá a ponerme esto, y cuando iba caminando aquí, y en este pasillo, ahí habían hermanos que se acababan de levantar, pero ahí en el piso estaban sus lágrimas, las gotas de sus lágrimas. ¿Y sabe qué es eso? Sensibilidad a la presencia de Dios. Muchos de nosotros tenemos que aprender a que nuestro corazón sea sensible a la presencia de Dios. Porque cuando somos sensibles a la presencia de Dios, entonces vamos a ser sensibles a la necesidad de nuestro hermano. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero muchos corazones de nosotros todavía necesitan ser sensibles. Mire lo que hace. Buscó, conmovido, el hermano mayor, José, fue a llorar. Figura nuestro hermano mayor por los benjamines. Cristo llora por nosotros. ¿O no cree usted que Cristo llora cuando mira el corazón de Chito? No invitó al pastor a la boda. ¿Por qué fue así? ¿Por qué? Se pone a llorar. Yo tengo que ministrarme en base a eso, hermano. Si no estoy cardíaco, mi corazón también va. Bueno. Pero literalmente, hermano amado, tenemos que aprender sensibilidad. Cuando tu corazón es sensible, lo primero que vas a ver cuando alguien entra atrás de esa puerta, que probablemente no lo has visto en mucho tiempo, o alguien que viene y nos visita y tú lo ves, lo que vas a entrar, cuando hay sensibilidad en tu corazón, lo que vas a ver entrando es la figura de Cristo en esa persona. Y lo primero que vas a hacer es ir a darle la bienvenida. Hermano, bienvenido, qué bueno verte, qué bueno que nos visitas, porque hay sensibilidad en tu corazón hacia Él. Ay, Padre Santo. Entonces definitivamente necesitamos, porque note usted, el corazón de los hermanos, 13 años en su casa, con su padre, y no se arrepintieron de haber vendido a José, hermano. Qué insensible ese corazón cardíaco, viendo al papá sufrir, viendo al papá que decía, yo voy a irme, voy a morir, mis canas se van a ir al Seol y mi hijo no va a estar. Lo veían sufrir, angustiado, y no le decía, mira, perdonanos, fíjate que de tanto verte llorar, mi corazón ya se hizo sensible, y ese no está muerto, hombre, se lo tuvimos que vender porque le teníamos envidia, porque no solo el Señor lo proveó, le diste túnica de colores, lo amabas más. Mira, es que eso es glorioso entender eso, y nos cansó envidia. Porque, hermano, usted no se puede poner envidioso por lo que Dios haga por otro. Si lo que Dios te dio a ti, nadie te lo va a quitar. Y lo que Dios le dio a aquel tampoco se lo van a quitar, porque Dios da y quita, y Él pone y Él hace lo que Él quiere, porque es Dios. Si yo tengo que estar conforme y contento con lo que tengo, pues, con lo que a mí me ha dado Dios. Es que yo cuando vengo aquí me gozo. De verdad me gozo. Porque me voy rápido, no me pueden reclamar mucho, pero me gozo. Pero imagínense usted que le decía yo a mi esposa allá, sentado, mira esa hermanita, ¿cómo te llamas tú, mija? Pati, mira Pati, le digo yo, ¿cómo está ahí, Dan? Emoción, gloria a Dios, digo yo. A mí me bendice, y espero que a usted le bendiga también. ¿Sabe por qué? Porque a ellos los va a usar el Señor para darles algo que nosotros nos toca. Ya pasamos por ahí, pues, y nos toca darle otras cosas. ¿Verdad? Cuando vea también, mira, vino aquel allá, el Señor vencedor, el invencible. Es precioso, ¿verdad? Después de ver los trompetas, eso es glorioso, pues. Entonces, cuando hay algo que Dios nos ha dado, nosotros nos podemos poner molestos. 13 años y no se arrepintieron, no tuvieron sensibilidad al sufrimiento del Padre.
Entonces, ¿sabe qué? Levante su mano y dile al Señor: haz mi corazón sensible, Padre, porque es un requisito para volver a casa. Se lo digo en otras palabras, pues nos tienen que restaurar para poder ser arrebatados de la tierra y restaurar en la sensibilidad. Amén. Yo sé que ahorita tal vez le dieron agua a usted, pero no le puedo dar de esta. Entonces no quiere decir que sea insensible, sino que... Aleluya. Entonces, los que nos dejamos trabajar en el corazón para que se vuelva sensible nos van a arrebatar de la tierra para encontrarnos con el Padre. Entonces, esto es tremendo. Habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Fíjese qué interesante. Ya voy terminando, ya voy aterrizando, como digo el hermano. Pero si algo tenemos, y yo sé que usted lo sabe, es que en esta mesa hay algo especial, hay algo glorioso, y es el cuerpo de Cristo. No sé si usted lo cree, pero esa es la base fundamental de lo que nosotros hacemos. Por eso dijo el apóstol Pablo, y lo dejó plasmado el Espíritu Santo, dijo: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Qué significa eso? Tenemos que entender que el cuerpo de Cristo está aquí. Tenemos que discernirlo correctamente. Tenemos que aprender a que ese es el ingrediente principal dentro de la copa del pacto del Padre: el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ahora yo le hago una pregunta, la pregunta del millón. Dentro de los 12, en la mesa de Jesús, ¿quién le dio mejor trato al cuerpo? O a Cristo, pues. De los 12. Juan se recostaba sobre el pecho. Fíjese qué interesante. Fíjese pues. Juan se recostaba sobre el pecho, es decir, sobre el cuerpo de Cristo. Y lo amaba. ¿Sí o no? Porque si tú te recuestas sobre el cuerpo, o tu esposa sobre tu cuerpo, es porque te ama. Le estás dándole una señal de amor. Lo tratas bien. Ahora, lo que le estoy tratando de decir es que al cuerpo de Cristo nosotros tenemos que darle un buen trato. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mira el que tiene a la par. Mírelo por favor. Ese es el cuerpo de Cristo. Tu prójimo es el cuerpo de Cristo. Porque perdone, pero cuando estamos tratando mal el cuerpo de Cristo, se van a ver reflejados es decir, las consecuencias se van a ver reflejadas en nuestra forma de vivir o incluso en nuestra vida. Mire qué interesante, pues. Vaya. Le digo esto y empiezo a aterrizar. Egipto no trató mal a Benjamín, porque Benjamín estaba en la casa del Padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está bien conmigo, sí o no? Benjamín estaba en la casa del Padre. A Benjamín lo mandaron a llamar para honrar. Fíjense qué interesante. No lo trataron mal en Egipto, sino lo mandaron a llamar para que José lo honrara. Te lo digo de esta manera: Egipto, el mundo no te puede tratar mal a ti te van a llamar para honrarte. Cuando estamos amando el cuerpo de Cristo, nos van a llamar para honrarnos. No nos pueden hacer nada. El mundo no te puede hacer absolutamente nada, sino lo que van a hacer es llamarte para honrarte. En la casa del Padre estás cubierto, pero hay un requisito: amarás a mi cuerpo
como te amas tú mismo. Eso está bien tremendo. ¿Cómo se ama usted? ¿Cómo? No cómo se llama, cómo se ama usted. Después de que termine el culto, me voy a ir a comer a tal lugar rico a vos. Venimos con... No, son gringos. Dale, gloria a Dios. Yo sé que tú te estás preparando y yo también me estoy preparando. Pero este es un momento glorioso, un momento muy especial. Un momento donde llegamos a esto. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Pero no lo hacemos simplemente porque lo queremos hacer. Lo hacemos en memoria de Cristo. Pero también lo hacemos discerniendo el cuerpo correctamente. Y su cuerpo es la iglesia. Es la iglesia. Yo sí quiero, hermano, alcanzar a tener ese trato que tuvo Juan con el cuerpo. Probablemente se han tenido diferencias, insensibilidades, pero así como a Benjamín, a ti te mandaron a llamar. Como mandaron a llamar a Mefiboset y le dijeron a Mefiboset: hoy vas a comer en la mesa del rey, hoy te restituiremos todo lo que te han quitado. Probablemente el Señor te llamó hoy para restituirte muchas cosas que tú creíste que no estaban, pero es necesario que vengamos delante de Él y le pidamos perdón, que nos examinemos, dijo el apóstol Pablo. Tomemos un tiempo para examinarnos. Pidamos perdón porque quizás hemos sido insensibles. Pero hoy es el momento. Esta mañana te mandaron a llamar a ti. Mi vida, mi anhelo es alcanzar la medida. Yo quiero vivir para sentir y alabar y adorar y a Jesús mi amado. Quiero alcanzar yo quiero vivir para servir y alabar y adorar a Jesús mi amado. Aleluya. Dígale gracias, Señor.
quisiera pedirle a los hermanos que tienen el privilegio de los elementos, ya están preparados. Podríamos venir, vamos a ministrar ese momento. Porque el canto, a través de los cantos, vemos también mucho de trigo, mucho de la copa. Quiero alcanzar aquello por lo que yo fui alcanzado. Cristo te alcanzó a ti. Ahora yo quiero alcanzar a Cristo. Yo quiero alcanzar a Cristo. Y esta mañana tenemos esa gloriosa bendición. ¿Cómo está preparado tu corazón? ¿Cómo está dispuesto tu corazón en ese sentimiento glorioso, en este momento tan especial? Entre los hermanos reparten los elementos ahí donde tú estás. Yo quisiera que entonáramos un canto que nos debería de hacer meditar. Y cuando tomes tú el cuerpo y la sangre de Cristo, recuerda que lo estamos haciendo en memoria de Él. Aquel que nos alcanzó, ahora yo lo quiero alcanzar. Aquel que nos alcanzó, yo quiero llegar a tocar su corazón esta mañana. Pero el corazón de Cristo no se toca con un corazón insensible, sino con un corazón sensible a su presencia. Así es de que mientras los hermanos pasan con los elementos, quiero pedirte que por favor, no es obligación, es un favor. Si acaso se me olvida, puedes llegar delante del Señor. si acaso se me escapa, Eso es, eso es. si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero y al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Haznos volver, Señor, al lugar donde tú nos alcanzaste. Haznos volver al lugar donde fuimos alcanzados. Y así poder derramar nuestro corazón, Señor, para que se pueda volver sensible a ti. Si acaso se me nubla la pasión de mi mirada, llévame al madero y al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la Solo ahí hay restauración.
llévame a la Para poder alcanzar aquello a lo que fuimos, por lo que fuimos alcanzados, necesitamos llegar una vez más a ese lugar del encuentro con nuestro amado. Ahí donde se restaura nuestra visión, ahí donde se restaura nuestro ser, ahí donde hay perdón de pecados, ahí donde nosotros podemos derramar nuestro corazón ante Él y poder decirle: Padre, haz sensible mi corazón a ti una vez más. Haz sensible mi corazón a aquello, Señor, por lo cual he perdido mi amor, Padre. Por eso estamos esta mañana, Señor, en este lugar, en esta casa, tomando tu cuerpo que fue dado, Señor, por nosotros, haciendo lo que hacemos en memoria de ti, Padre. Sabemos que tú estás presente en este lugar. Por eso, Señor, esta mañana yo recibo tu cuerpo que sana, que restaura, que quita toda dolencia, toda enfermedad, y que fue dado por mí. Gracias por llevarme a ese momento, a nuestro primer momento, Señor, ahí en la cruz. Gracias. Hoy participo, Señor, de tu cuerpo. Comamos, hermanos. Gracias, Señor, por esa copa del nuevo pacto, por ese pacto del Padre establecido en ti, Cristo Jesús, por ese pacto, por esa copa que me hará volver a casa del Padre, por esa sangre derramada, Señor, para perdón de nuestros pecados y para recuperar nuestra genética, mi genética celestial. Esta mañana, Señor, te doy gracias y te agradezco, Señor, por haberme mandado a llamar para participar de este momento glorioso, por haberme llamado, Señor, a ser partícipe de tu mesa y de tu pacto. Yo bebo y recibo tu sangre y te suplico que cuando corra en mi interior, en mis venas, tu genética corra juntamente con ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bebamos. Aleluya.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por ese hermoso sacrificio, Padre, y por esa invitación tan linda que tú has hecho de acercarnos a tu mesa, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tal vez nosotros éramos como Mefiboset, olvidados, indignos, despojados de cualquier tipo de privilegio, Señor, pero tú nos mandaste a llamar para compartir esta mesa, Señor. Que tu pan representando tu cuerpo, que el vino representando tu sangre, Señor, pueda hacer en nosotros una nueva criatura, Señor Jesús. Una nueva mentalidad, un nuevo espíritu, Señor, volcado a hacer el bien y volcado, Señor, a de continuo buscar tu presencia en el nombre de Jesús, Padre. Gracias porque nos permites participar y recordar ese hermoso sacrificio por el cual nosotros somos salvos. Gracias por tu cuerpo, gracias por tu sangre. En el nombre de Jesús yo vengo bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Vengo bendiciendo, Señor, esta semana que viene, Señor, el inicio de una jornada laboral, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú nos utilices como instrumentos, como, Señor, canales de bendición en cualquiera de los círculos en los que nos movamos, Padre. Que podamos, Señor, poder predicar y, si es necesario, hablar, Señor. Que con el testimonio podamos llevar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús yo vengo bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que nos escuchan en redes, o que en algún momento vaya a llegar esta palabra. Yo vengo declarando bendición para su vida. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.